Bueno, entonces, después de toda la discusión que tuvimos hace un segundo sobre qué era la lógica y todo eso, ¿sale? Vamos a empezar a construir todo lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el cómo vamos a desarrollar la parte de lógica. En el caso de las materias que tienen que ver con el desarrollo de toda la base teórica que las construye, es importante, ¿vale?, ir construyendo las cosas a través de irles dando un nombre, porque el lenguaje correcto nos va a ayudar a tener ideas claras y precisas de lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? O de lo que queremos desarrollar. De ahí que cada vez que nosotros en esta parte, en esta materia, hablemos de una definición, nos referimos a que cualquier cosa que cumpla con los elementos que nos da la definición, lo vamos a llamar de la forma que nos indica la definición, ¿de acuerdo? La definición simplemente es un eh, texto que nos ayuda a darle nombre a las cosas, ¿sale? Entonces, la lógica que vamos a trabajar se trata del análisis de diferentes tipos de frases o argumentos, ¿de acuerdo? De, de diferentes oraciones, que los vamos a llamar nosotros sentencias. Bueno, pues estos tipos de sentencias nos interesa aquellas donde podemos darles un valor o una calidad de verdadero o falso. Y ese tipo de sentencias nos van a interesar. Entonces, a partir de esto, pues empezamos con nuestra primera definición. Definición. Una sentencia, frase u oración, ¿de acuerdo? Que puede ser, ¿vale?, o que podemos decidir sin ambigüedad, ¿vale? Sin ambigüedad. Es decir, no es como que sea, eh, podamos decir sí o no, más o menos. O sea, si nosotros tenemos una sentencia que puede ser sin ambigüedad, verdadera o falsa, ¿sale? Es llamada proposición. ¿De acuerdo? Aquí la parte importante es que solamente puede ser verdadero o falso. Y esa aseveración de decir es verdadero o falso tiene que ser sin ambigüedad. ¿De acuerdo? No, es como que la parte más extrema del texto. O sea, o es verdadero o es falso. Pero no es medio cierto ni medio falso, ¿de acuerdo? O sea, tiene que ser o verdadera o falsa. Deben estar en contraposición los dos posibles resultados. Y no tiene más. Esa es la idea de las proposiciones. Entonces aquí estamos definiendo lo que es una proposición. Aquella sentencia, ¿sale?, que podemos decir si es verdadera o falsa. Por ejemplo, los triángulos tienen 4 lados. ¿Podemos decidir si esta frase es verdadera o falsa? Falso. Falta. Bueno, yo no más quería que me dijeran sí o no, pero en efecto, aquí incluso la calidad de valor de esta frase es falsa. O sea, sí es una proposición y es falsa.
¿De acuerdo? Si les digo, sal de la casa, ¿podemos decidir si eso es verdadero o falso? No. 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 Entonces, esto de aquí no es una proposición, porque no podemos decidir si es verdadero o falso. Si no podemos decidir si algo es verdadero o falso, ¿sale? Aunque no conozcamos el resultado, pero si conociéramos los elementos necesarios, pudiéramos decidir si es verdadero o falso, entonces tendríamos una proposición, ¿sale? Pero si no podemos decidir si es verdadero o falso, entonces no estamos hablando de una proposición. Bien, ya definimos qué es una proposición. Ahora, vamos a separar los tipos de proposiciones que tenemos, ¿de acuerdo? Vamos a separar las proposiciones en dos tipos. Las simples y otras que sean compuestas, ¿de acuerdo? Entonces, como vamos a describir un nuevo objeto, ¿sale? Vamos a describir o separar los tipos de proposiciones. Tenemos que definir cómo los separamos para que no nos quede dudas de qué objetos estamos hablando. Entonces, las definiciones le dan nombre a los objetos. Una proposición se llama, y aquí, por ejemplo, en esta parte de la definición, estamos haciendo uso de una definición previa. Es decir, cuando nosotros vemos una proposición se llama, ya sabemos que este texto en realidad nos está hablando de una sentencia que puede decidir si es verdadera o falsa. Entonces, no se aplica a todas las sentencias, solamente aquellas que puedo decidir si son verdaderas o falsas. ¿De acuerdo? Entonces, el objeto del cual vamos a hablar ahora es de una proposición. Y una proposición se llama atómica, atómica, ¿de acuerdo? Si no se puede separar en proposiciones más simples. ¿Vale? Y compuesta o molecular, para no dejar la separación de atómica. Si está compuesta de dos o más proposiciones. Atómico significa, ¿qué significa átomo? ¿Alguien recuerda? ¿No? Ah, es una pena. Átomo significa sin división. Por eso es que nos invita a pensar en proposiciones que no se pueden separar porque pues, átomo significa sin división. ¿De acuerdo? Y compuesta o molecular, pues recordemos que las moléculas están formadas por la unión de dos o más átomos, ¿de acuerdo? Entonces, la idea es que las proposiciones compuestas o moleculares están formadas de dos o más proposiciones atómicas. Ese es el sentido del lenguaje de por qué estamos definiéndolo así. Una proposición atómica, ¿qué les parece? El libro
No, el libro es rojo, me suena muy, muy simple. Algo más orientado. El número 15 es par. Ah, esa es una proporción atómica. Y aparte falsa, ¿de acuerdo? Porque el 15 no es par. ¿Sale? Si les dijera, ¿qué será? Eh, están estudiando matemáticas superiores y están estudiando ballet. Aquí tenemos dos sentencias. Una es, están estudiando matemáticas superiores, donde pueden decidir si es verdadero o falso, espero que sea verdadero. Y están estudiando ballet, que para algunos casos podría ser verdadero y para otros falso. ¿De acuerdo? Pero tenemos dos proposiciones, dos elementos donde podemos juzgar su certeza o su falsedad. ¿Sale? Y esta está combinada, ¿de acuerdo? A través de una palabra que une esta proposición atómica con esta proposición atómica. Entonces, esta proposición es una proposición compuesta o molecular. ¿Sale? Mañana es jueves o ayer fue domingo. Mañana es jueves. No, Ayer fue domingo. tampoco. Observamos que tenemos dos proposiciones. En este caso, las dos las podemos juzgar como falsas. ¿De acuerdo? Y que nuevamente están unidas por una palabra. La palabra que las une es o. ¿Vale? Obviamente nosotros nos encontramos eh, en esta clase en un día que ni mañana es jueves ni ayer fue domingo. Pero dependiendo de cuándo repitan este video, podría ser que mañana es jueves o ayer fue domingo. En este caso, estas sentencias cambian de este estado a verdadero o falso, dependiendo cuándo repitan esta transmisión. Si es que la repiten, claro está. ¿De acuerdo? Pero nosotros podemos juzgarla y aparte está formada por dos, nuevamente por dos sentencias. Entonces, esta es compuesta. ¿De acuerdo? Ahora bien, para que tengamos una proposición compuesta, pues necesitamos una palabra, ¿sale? Una palabra que las una estas proposiciones. Estas palabras que las unen, ¿de acuerdo? Los vamos a llamar términos de enlace. Entonces, esta palabra que está aquí, este I es un término de enlace, este O es un término de enlace. Y tenemos varios tipos de términos de enlace, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son? Pues como estamos hablando de términos de enlace y
necesitamos definir, o más bien necesitamos identificar cuáles son o a qué nos referimos con términos de enlace, pues vamos a definirlos, ¿de acuerdo? Luego entonces tenemos una nueva definición. Un término de enlace es una palabra usada para unir dos o más proposiciones en una nueva proposición compuesta. Entonces aquí estamos definiendo término de enlace. ¿Qué va a ser? Lo que nos está diciendo es una palabra que une dos o más proposiciones. En este caso, la I y la O son términos de enlace. ¿De acuerdo? Porque tenemos una proposición, otra proposición, y se forma una sola proposición a través de esta palabra. ¿De acuerdo? Lo mismo sucede acá. Aquí no tenemos términos de enlace. Bueno, en realidad no sabemos si el número 15 es par, lleva términos de enlace o no. Para eso, necesitamos identificar los tipos de términos de enlace. ¿Cuáles son? Continuemos entonces con la definición. ¿Verdad? Dios, pero con ese no. Los tipos de términos de enlace son, lo que vamos a hacer aquí es decir cuáles son nuestros términos de enlace. ¿De acuerdo? Conjunción es una proposición formada por dos proposiciones unidas por la palabra y. Conjunción con la palabra y. Esto significa que esta proposición de están estudiando matemáticas superiores y están estudiando ballet es una proposición compuesta cuyo término de enlace es la palabra y. Por lo tanto, esta proposición es una conjunción, ¿de acuerdo? O estas proposiciones están conjuntas. Ok. Disyunción es una proposición formada por dos proposiciones unidas por la palabra por la palabra o. Ahora estamos definiendo la disyunción
Y esta va de la mano de la palabra o. Es decir, mientras que están estudiando matemáticas superiores y están estudiando ballet, es una conjunción. Mañana es jueves o ayer fue domingo, es una disyunción. ¿Vale? Entonces, conjunción, disyunción. ¿Son las únicas, la conjunción y la disyunción? La respuesta es no. Tenemos otra más que es, bueno, tenemos otras tres más, pero la que sigue es la negación. Es una proposición que niega la verdad de una proposición dada y se forma por la palabra no. Entonces, en este caso, la negación antecede la proposición negando. ¿Sale? Por ejemplo, la frase o la proposición, ¿qué será? Mm, eh, mi calificación es 8. La negación de esto sería mi calificación no es 8. Esta frase no niega la calidad de verdad, ¿de acuerdo? De nuestra proposición. Es decir, lo que hace es negar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, 7 más 4 igual a 6. Bueno, la negación de esto sería un 7 más 4 no es 6. Una de las dos va a ser verdad, ¿de acuerdo? Lo que hace la negación es que cuando la proposición original es verdadera, la negación es falsa. Y cuando la proposición original es falsa, la negación es verdadera. ¿De acuerdo? Eso es lo que nos va a hacer la negación. ¿Sale? Bien. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí alguna duda? Todo bien, profesor. Bien, profe. Implicación. Es una proposición es una proposición compuesta, claramente. ¿Sale? Que al afirmar una proposición
llamada antecedente implica otra proposición. Llamada consecuente. Las implicaciones son llamadas proposiciones condicionales y se forman mediante la frase si, proposición, entonces, si, antecedente, entonces, consecuente. Si metes las manos al fuego, entonces te vas a quemar. Esa es una implicación. Si el triángulo es rectángulo, entonces se puede aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Vale? Antecedente consecuente. Ok. Y por último, proposición bicondicional. Es la conjunción de dos implicaciones formadas por el intercambio de sus antecedentes y consecuentes. Consecuentes. Ah, con razón se ve raro. Por lo que puede ser escrita de la forma proposición sí y solo sí proposición. Aquí esta bicondicional es muy interesante, ¿de acuerdo? Porque nos dice que tenemos que hacer una conjunción de dos implicaciones. Es decir, tomas dos frases de este estilo, ¿sale? Y las unes mediante la palabra y. Pero las frases de este estilo se obtienen por el intercambio de sus antecedentes y consecuentes. Por ejemplo, lo de acá arriba. Si el triángulo
es rectángulo, entonces cumple el teorema de Pitágoras. Bueno, Pitágoras creo que con mayúscula. Si no me regaña maestra de español. Ahora, ¿cómo sería esta frase cambiando el antecedente y el consecuente? Si el triángulo cumple el teorema de Pitágoras, entonces es rectángulo. Observemos que este es el antecedente y este es el consecuente. La de abajo es exactamente igual, solamente que ahora este es el antecedente y este es el consecuente. Están intercambiados. Bueno, pues si los uno mediante la palabra y, tengo una proposición bicondicional. Y se escribiría simplemente como el triángulo es rectángulo. Si y solo si cumple con el teorema de Pitágoras. ¿Sale? Estas dos son unidas mediante un sí y solo sí y se puede llevar en ambos sentidos. ¿De acuerdo? Es decir, podemos iniciar leyéndola de aquí y concluirlo de acá, o leerlo de acá y concluirlo de acá. Bien, vamos a detenernos hasta aquí.